Conversamos con el canciller Alberto Van Claveren desde Emiratos Árabes. Canciller, muchísimas gracias por acompañarnos a estas altas horas de la noche por allá. Así es, muy buenas noches, Mónica. A ver, ayer y durante nuestra mañana usted dijo que no reconocían todavía los resultados, pero entre ese momento, los resultados de Venezuela, pero entre ese momento y ahora se produjo algo que es relevante y que es la proclamación oficial por parte del Consejo Nacional Electoral venezolano de Nicolás Maduro como presidente electo. ¿Ustedes reconocen como presidente electo a Nicolás Maduro o aún no? La verdad es que no. Mantenemos la misma posición que hemos señalado antes. Además, no somos los únicos en hacerlo. Y además es muy significativo. Nosotros hemos estado en contacto con cancilleres de otros países y la verdad es que son pocos países latinoamericanos los que asistieron a esta convocatoria que se hizo al cuerpo diplomático Ujú. para anunciar la elección del presidente Nicolás Maduro, la reelección, para ser más concreto. Y la decisión de Incluso Chile fue países. no asistir, que el embajador nuestro no asistiera porque no reconocían ese acto. Exactamente, no Ya. solamente el embajador, Ujú. no solamente la instrucción fue al embajador, porque usted sabe que en muchas ocasiones se manda un segundo o un tercero. Claro. Nosotros decidimos no hacernos presentes de ninguna manera porque tenemos la misma posición que ha señalado el presidente hace ya un día. Canciller, en la práctica, ¿qué implica no reconocer la elección o, como usted bien precisa, la reelección de Nicolás Maduro? En la práctica, ¿en qué se traduce eso? Bueno, se traduce en que se mantiene nuestra petición de que efectivamente se pueda hacer un recuento de los votos, que pueda efectivamente revisarse las actas de todas las mesas de votación y que al mismo tiempo también este ejercicio de revisión lo puedan hacer personas que no están vinculadas al gobierno Ujú. venezolano. Es decir, personas que sean autónomas, que sean independientes, veedores, ¿no? Eso es lo que significa y nosotros en el fondo estamos en realidad en un compás de espera. No somos los únicos, nos sentimos muy acompañados, digamos, prácticamente todos los países de América Latina, salvo los aliados tradicionales del régimen venezolano, están en la misma posición. Ahora, canciller, ¿ustedes tienen información de quién realmente ganó las elecciones? Para ustedes, ¿están recibiendo información, por ejemplo, de la oposición mayoritaria que respaldaba la candidatura de Edmundo González y que dicen que con las actas que ellos sí lograron recibir, como el 40%, les parece suficiente indicador para dar por ganador a Edmundo González? Entonces quiero preguntar si ustedes tienen información que les entregue la oposición venezolana y quién cree usted que ganó las elecciones realmente. Bueno, preferimos no aventurarnos a señalar nosotros un resultado, pero lo que sí es público y notorio es que encuestas muy serias que se habían hecho y sobre todo conteos paralelos apuntaban a un resultado distinto al que fue anunciado. Y por otra parte, lo que hemos sabido es que también se está facilitando a algunos países actas justamente por vía electrónica para que expertos electorales puedan efectivamente revisarla y poder detectar sobre todo las tendencias. Eso desde el punto de vista de la técnica electoral es perfectamente posible hacerlo. Por cierto, muchas veces cuando se hacen anuncios de resultados, incluso en nuestro propio país, se hacen sobre la base de tendencias, sobre proyecciones que son bastante fiables. Creo que esos materiales existen, lamentablemente de manera limitada. La cifra que usted señaló coincide con la que tenemos nosotros, 40%, y lo que sabemos es que se está facilitando el acceso de esos materiales a algunos países.
Si el régimen se niega a un reconteo de manera independiente, ¿qué se hace en ese momento? ¿Hay forma con estas vías paralelas de saber quién es el legítimo ganador? La verdad es que yo creo que en un caso así, efectivamente, lo que hace falta es algún procedimiento de verificación internacional y también es la comunidad internacional la que tendrá que coordinarse para justamente poder presionar al gobierno venezolano para que se pueda revisar esa situación. ¿Qué formas de presión podrían ser válidas, canciller? Bueno, obviamente están las organizaciones internacionales. Lamentablemente Venezuela se retiró de la Organización de Estados Americanos. Obviamente eso no significa que la OEA no tenga algo que decir al respecto. De hecho, estamos patrocinando junto con otros países una convocatoria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación, básicamente por el impacto que tiene en toda la región. Bueno, también hay otros mecanismos a nivel de organizaciones internacionales a los que se puede recurrir. Pero obviamente lo más relevante es la voluntad del pueblo Mm. venezolano y cómo puede expresarse y proyectarse esa voluntad de manera correcta. ¿El gobierno chileno apoyaría manifestaciones pacíficas en las calles de parte del pueblo venezolano? ¿Le parece que esa sí es una forma de presión válida que pudiera llegar a ser efectiva, además de válida, ¿no? Porque obviamente que siempre manifestarse en forma pacífica es una forma legítima de protestar, ¿no? Pero ¿le parece que podría ser una forma efectiva de presionar al régimen para que acceda a un reconteo de votos de manera además independiente? Bueno, la verdad es que esa presión solamente le corresponde a la población venezolana. Ujú. Nosotros como país obviamente tenemos que ser respetuosos y no nos corresponde intervenir de esa manera, ¿ah? Pero sí lo que podemos hacer es justamente abogar porque se defiendan los derechos humanos y entre los cuales está la libertad de expresión, la libertad de manifestación que existe en cualquier democracia que pueda considerarse como tal. Canciller, ¿con qué países Chile se está coordinando? ¿Con quiénes está en la misma línea para buscar presionar al régimen de Nicolás Maduro? Eh, Sí, la verdad es que nos estamos coordinando con distintos grupos de países, ¿ah? Estamos participando en un grupo de países que justamente fue el que llevó a la convocatoria de la reunión de la OEA Ujú. y al mismo tiempo también estamos en estrecho contacto con Colombia. Yo he tenido varios intercambios con el canciller colombiano, Luis Ya. Gilberto Murillo. He estado conversando con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, y he estado también en contacto con la canciller de México, Alicia Bárcena. Pero aparte de eso, también estamos interactuando con un grupo donde está el canciller de Uruguay, el canciller de Paraguay, la canciller de Argentina, el canciller de Perú, Costa Rica, Guatemala, etcétera. Es decir, nosotros, y yo creo que eso es muy importante subrayarlo, como país queremos tener capacidad de diálogo con todos en América Latina, con todos los países democráticos, y Canciller, sobre todo en torno a un tema de tanta relevancia a nivel regional. acaba de decir usted algo muy importante, con todos los países democráticos. ¿Qué países en el continente no son democráticos? Bueno, hay regímenes que creemos que no corresponden a una democracia liberal, ¿no es cierto? Y que tampoco se declararían de esa manera. Pero prefiero no identificarlo. Usted ¿Por sabe que mi qué? política como canciller es evitar, digamos, señalar exactamente la naturaleza de los regímenes políticos con los cuales nosotros interactuamos. Salvo en el caso de Nicaragua, en el que sí nos habló de una dictadura. Bueno, sí, no recuerdo haberlo dicho ¿Sí? yo personalmente, pero es un lenguaje que yo trato de evitar básicamente por razones diplomáticas, ¿no? ¿Usted ha hablado con alguna autoridad venezolana y el presidente de la República, Gabriel Boric, ha hablado con Nicolás Maduro?
No, no ha hablado con el presidente Maduro y yo tampoco he hablado con el canciller venezolano. ¿Y eso por qué? Pero el embajador nuestro, Jaime Gazmuri, ha estado en contacto con el viceministro Rander Peña de Venezuela, que es el nivel que corresponde, y han tenido intercambios hasta yo creo que esta mañana. ¿Y qué le parecen los epítetos de el propio canciller venezolano cuando dice que no necesitan y son más fuertes las palabras del apoyo ni de la ratificación del presidente de la República y se refiere además en duros términos al presidente? Bueno, son obviamente lamentables, son descalificaciones muchas veces de carácter personal y de alguna manera también son provocaciones y por esa misma razón esperamos, si preferimos no reaccionar. Canciller, ¿van a llamar a informar al embajador de Chile en Venezuela? No lo descartamos, creo que la presencia del embajador Gasmuri en este momento ha sido muy importante, pero obviamente hay una situación muy compleja y nos podríamos beneficiar mucho de su opinión personal. Pero creemos que en este momento es mejor que esté allá, que pasen estos días iniciales de la crisis y posteriormente evaluaremos con el presidente si es que efectivamente conviene llamarlo a informar. Pero repito, no lo descartamos en absoluto. Quisiera comentarle que en estos momentos acabamos de recibir, pero en estos momentos cuando estamos grabando esta entrevista, acabamos de recibir un comunicado de parte de la República Bolivariana de Venezuela, que es dado a conocer por el canciller justamente de quien hablábamos. Mientras le estaba haciendo yo la pregunta, veo que sube a X la siguiente declaración. Es una declaración oficial y dicen que la República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechazo a las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobierno de derecha subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima, que pretenden desconocer los resultados electorales de los comicios presidenciales efectuados este domingo 28 de julio de 2024. Y dicen los cuales dieron como la victoria al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por un periodo 2025-2031. Y dice lo siguiente, esto es lo más importante que le digo, mientras estamos grabando esta entrevista, esto acaba de pasar, canciller. Dice, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante el nefasto antecedente que atenta contra nuestra soberanía nacional, decide retirar todo el personal diplomático de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, al tiempo de exigir a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en el territorio venezolano. Asimismo, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar y preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación. ¿Qué le parece, canciller, que se decida retirar el personal de todos estos países y que se pida, además, más bien se exija, que Chile y todos los otros países retiren a su personal diplomático? Bueno, es una decisión lamentable y verdaderamente inédita. No tengo recuerdo de una medida de esas características y lo que revela es el aislamiento que tiene en estos momentos el gobierno venezolano. Y efectivamente es muy llamativa la medida que ha tomado. Eh, el lenguaje lo conocemos, pero y no nos sorprende, pero la medida sí me parece absolutamente inédita ¿Cómo y muy calificaría lamentable. ese lenguaje, además, canciller? No, la verdad es que lo calificaría como lo he dicho, lamentable, inédito, y además lo que más me llama la atención es que una medida de esa naturaleza deja en la indefensión más absoluta a una cantidad muy grande de ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Y efectivamente plantea una cuestión diplomática de mucha importancia, ¿no?
O sea, ¿en qué pie Y quedan bueno, en qué pie quedan las relaciones entre ambos países? Porque están básicamente expulsando, porque están exigiendo el retiro no están invitando, están exigiendo el retiro, están expulsando a nuestro embajador. ¿En qué pie quedan las relaciones entre ambos países, canciller? bueno, en un pie muy bajo, en un pie inédito, solo propio de regímenes dictatoriales, no cabe la menor duda de eso. Es primera vez que le escuchamos calificar de esa manera a Venezuela. Bueno, me parece que una medida de esa naturaleza realmente merece ese calificativo. Ahora, canciller, explíqueme usted qué es el entendido en la materia. Cuando se dice exijo el retiro de todo el personal diplomático, esto, usted me corrige si yo no estoy bien, pero esto no es solo el embajador, esto es todo, cónsul todo. Sí, por eso digo que es inédito. Habría que obviamente esperar y a ver cómo se implementa esa medida y hasta qué punto, digamos, se cumple ese anuncio, ¿no? Pero como les digo, es bastante inédito. Porque implica embajador, personal de la Cancillería, encargado de negocio, cónsul, todos para afuera. Eso es lo que se entiende de esta declaración. Exacto, exacto. Esto, canciller, en términos teóricos, eh, no es romper relaciones, pero está bastante cerca, ¿no? Yo le pregunto si esta decisión inédita y, como usted dice en sus palabras, propia de regímenes dictatoriales, implica pensar en romper relaciones. Perdón, no oí la última Ah, parte de la solo repito, pregunta. no se preocupe, canciller, estamos desde Chile hasta Arabia Saudita, se entiende de repente los problemas de No, conexión. Emiratos Árabes. Emiratos, perdón, en No. Emiratos Árabes. Le pregunto si esta decisión que usted mismo califica como inédita, porque lo es, digamos, y estamos mostrando en pantalla este comunicado de la República Bolivariana de Venezuela, esta decisión que usted califica como inédita y propia de regímenes dictatoriales, ¿ameritaría pensar en romper relaciones con Venezuela? Bueno, yo la entiendo prácticamente como muy cercana a una ruptura, pero como les digo, habría que ver la implementación de esa medida. En fin, es prematuro llegar a una conclusión definitiva al respecto. Pero claro, coincidimos en que parece bien cercana a aquello. Quisiera preguntarle, en los temas de relaciones exteriores, recuerdo haber estado con usted en La Haya, y usted decía siempre que en los temas de relaciones exteriores era muy importante que en el país hubiera una sola voz. No hemos escuchado una sola voz en todos los miembros del gobierno, pero no necesariamente en todos los miembros de la alianza de gobierno. Y por eso le pregunto, ¿qué daño tiene para la postura del gobierno el hecho de que miembros del Partido Comunista sí reconozcan las elecciones de Nicolás Maduro y critiquen incluso y digan que les preocupan las declaraciones del presidente? ¿Cuánto afecta la postura del gobierno? ¿Cuán complejo es en un tema en que usted mismo ha dicho siempre tiene que haber una voz en los temas de Estado? Bueno, efectivamente lo ideal es que haya una sola voz, pero no siempre se cumple, puede haber diversidad de opiniones, pero eso no afecta a la conducción de la política exterior. Es decir, la política exterior en Chile la define el presidente y la implementa la Cancillería, y la verdad es que el que baja la línea es el presidente y la opinión que importa es esa. Las otras opiniones, digamos, responden a grupos que pueden obviamente discrepar, pero lo que importa al final es la posición del Ejecutivo. Ya, pero usted dice que le gustaría que hubiera una sola voz, que eso sería lo ideal, evidentemente. Em, Cierro preguntándole, canciller, dos cosas. Lo primero, ¿usted realmente descarta que haya, no sé si una ola inmensa, pero al menos, porque José Miguel Insulza ayer nos decía que él creía que sí va a haber un fenómeno migratorio, porque muchas personas que pensaban que esto se iba a solucionar y que estaban aguantando en el fondo para no irse de Venezuela, podían tomar la decisión de irse de Venezuela. Entonces, con ya lo que ha pasado con más horas transcurridas, usted descarta que pueda haber una ola de relativa importancia migratoria hacia los países del continente ahora que ya va quedando claro que se instala nuevamente en el poder Nicolás Maduro y que sigue en el poder? Bueno, la verdad es que es difícil especular al respecto.
procesos migratorios son bastante complejos. Incluso, aunque haya un proceso migratorio, no necesariamente ese proceso migratorio se va a dirigir al sur. Hay una corriente migratoria muy importante que va hacia Estados Unidos, que cruza Centroamérica y México, y es difícil predecir qué va a suceder. Pero el punto mío es que ya existía una crisis, ya existía, digamos, una corriente migratoria, y que no creo que en estos momentos uno pueda asegurar de que va a haber un gran impacto en materia migratoria. Y el otro punto que quiero hacer es que el contexto del que estaba hablando es distinto al anterior, básicamente porque Claro. nuestra capacidad de absorber, digamos, un influjo masivo de migración es mucho más limitada de la que existía antes, y Cierro, hay una sí, vigilancia mayor entiendo. de frontera. Cierro con la última pregunta que tiene dos partes, una más positiva y una más negativa. Esta gira se realiza en Emiratos Árabes, que es un conjunto de emiratos que no son una democracia, son más bien dictaduras que heredan el poder entre unos y otros y se reúnen estos emiratos y son un país. Entonces quiero preguntarle cómo responde a la contradicción de defender eh, la democracia en Venezuela, que es algo que ha sido muy alabado desde esos países que no son democracias y que tienen denuncias por violación a los derechos humanos. Y por otra parte, ¿qué beneficios trae para el país esta gira? A ver, parto por la parte más positiva, que son beneficios sobre todo de carácter económico. Estamos hablando de una región extremadamente dinámica a nivel global, que podemos comparar, digamos, con el Asia-Pacífico, y tal como estamos presentes en el Asia-Pacífico y tal como comerciamos y recibimos inversiones de países que tienen regímenes políticos extremadamente distintos al nuestro, lo mismo estamos planteando respecto a la zona donde nos encontramos. Estos son países interesantes, son países que están creciendo. Le doy un ejemplo, hay una participación femenina mucho mayor de la que uno podría haberse imaginado. Hay cambios que se están produciendo en estos países, y responden a una cultura política que es distinta a la nuestra. Nuestro énfasis, por ejemplo, en todo lo que es promoción de la democracia, se centra sobre todo en el ámbito hemisférico, ¿no? Igual los Y derechos eso no humanos son solamente, universales. no, sí, son universales, pero obviamente nuestra atención está mucho más centrada a nivel hemisférico, porque ahí tenemos instrumentos legales que apuntan en esa dirección, ¿no? Hay el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hay una organización como la Organización de Estados Americanos, hay cláusulas democráticas, incluso en varias de las Mm, instituciones regionales, sí. Mercosur, etcétera. Entonces estamos hablando de algo que es distinto, ¿no? Y obviamente en el caso Asia-Pacífico, en el caso del Medio Oriente, las reglas son otras, ¿no? Pueden no coincidir con lo que son nuestros valores, pero digamos responden a un ámbito que es distinto. Canciller, quiero agradecerle mucho que nos haya concedido esta entrevista y con todo esto que ha pasado además en medio de la grabación de esta misma entrevista y que he tenido la gentileza también de poder conversar y contestarnos sobre la marcha, porque es un comunicado que, lo decíamos, ocurre mientras estábamos en esta conversación. Muchísimas gracias, Canciller, y esperamos en extenso tenerlo al regreso para conversar de diversos temas. Que tenga muy buenas noches allá. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas noches.